Hola a todos, muy buenos días. En nombre del Grupo Legrand quiero darles la más cordial bienvenida a este webinar. Espero se encuentren muy bien. Aprovecho para saludar aquí a a Benjamín, a John, a Ángel, a Patricio, a Manuel, Bastian, Emmanuel, Nicolás, Luis, Daniel, Cristian. Muchas gracias a todos. Hay muchas personas conectadas el día de hoy. Bueno, como les decía, espero se encuentren muy bien. Le doy la más cordial bienvenida al segundo webinar de esta especialidad de protecciones eléctricas que iniciamos, que partimos la semana pasada, el lunes pasado a la misma hora, con las protecciones diferenciales, donde nos acompañó mi colega Miguel Catalán. Y el día de hoy vamos a ir un poco más en detalle ahora con lo que son las protecciones termomagnéticas o magnetotérmicas, el disyuntor, el automático, como ustedes lo conozcan. Y vamos a ver esta protección en específica en su formato modular. Así que bienvenidos a todos, muchas gracias por acompañarnos nuevamente. Espero sea una excelente sesión donde podamos compartir estos conocimientos, donde ustedes puedan hacer también sus preguntas. Así que vamos ya a partir de lleno con esta capacitación. Pero no sin antes, quiero presentarme por si hay alguna persona que no haya participado con nosotros previamente. Mi nombre es Alba Español, formo parte del equipo de capacitación del Grupo Legrand acá en Chile como formadora y les voy a estar hablando de este tema tan interesante como son las protecciones eléctricas modulares. A mí me encanta este tema, es un tema súper interesante, es un tema que podemos encontrar. Estas protecciones normalmente las podemos encontrar en nuestros hogares con este formato un poco más pequeño, en los tableros de distribución o en los tableros residenciales. Así que de eso vamos a estar hablando el día de hoy. Pero antes de comenzar, y como siempre les indico, vamos a hablar brevemente acerca de esta plataforma que nos presta servicios Click Meeting y cuáles son las herramientas que ustedes tienen para interactuar con nosotros. El más importante es el chat que se encuentra en la esquina inferior derecha. Ya muchos de ustedes nos saludan desde ahí. Gabriel, José, Luis, Javier, Vladimir, a todos muy buenos días. A través de este chat ustedes van a poder comentarme cualquier cosa, si hay algún inconveniente con el audio, con la imagen, me van a poder hacer sus consultas también y para esto vamos entonces a activar lo que es el modo preguntas. Este modo preguntas tan solo consiste en que ahora les va a aparecer un símbolo de interrogación ahí abajo en el chat, ¿ok? En la esquina inferior derecha. Y si ustedes pinchan ahí cuando hacen su pregunta se va a diferenciar de los demás comentarios, saludos que vamos haciendo normalmente en el chat y así va a ser mucho más sencillo para mí mientras estoy haciendo la presentación el poder ver su pregunta y, bueno, tratar de responder la mayor cantidad posible. Así que los invito para que tengamos ahí unas preguntas y respuestas más ordenadas, a hacer clic a este símbolo de interrogación. ¿Ok? Ahí Ángel nos hizo una pregunta. Muy bien, Ángel, preparado ya. Vamos entonces a iniciar. La segunda herramienta que quería mostrarles acerca de esta herramienta, Click Meeting, que nos presta servicios, es para que ustedes puedan descargar esta presentación que hemos preparado especialmente para ustedes, ¿ok? Así que yo la voy a dejar ahora mismo en pantalla, les va a aparecer una barra azul que dice descarga la presentación aquí y de esta forma los va a llevar a un link de WeTransfer donde ustedes van a poder descargar esta presentación en PDF, formato PDF por si quieren tomar algunos apuntes o revisarla luego, ¿ok? Y por último, comentarles que, bueno, esto es un ciclo de charlas, es una especialidad, como lo explicamos en la primera oportunidad, en el primer webinar la semana pasada. Por lo tanto, este ciclo de charlas está compuesto de 5, si no me equivoco, 5 webinars, ¿ok? De estos 5 webinars, cada uno de ellos, al finalizar cada sesión, ustedes van a poder descargar un diploma de participación por haber asistido a este webinar en particular. Por ejemplo, al finalizar yo a eso de las 11 y 10 minutos, este webinar, a ustedes les va a llegar un correo de agradecimiento de esta plataforma Click Meeting y dentro de ese correo de agradecimiento ustedes van a poder descargar el diploma de participación por haber asistido el día de hoy. Pero como es un ciclo de charlas, es una especialidad de protecciones eléctricas, todas aquellas personas que tengan la disponibilidad y nos puedan acompañar durante los 5 webinars de esta especialidad van a obtener un diploma de participación final, un diploma adicional con el total de horas que ustedes dedicaron a capacitarse con nosotros. Así que, bueno, desde ya espero que nos puedan acompañar estos 5 lunes. Bueno, ya nos quedan, con el día de hoy ya nos quedan 3 más, ¿ok? Para finalizar esta especialidad y puedan obtener este diploma diseñado, generado por nuestro departamento de capacitación acá en Legrand, Chile, ¿ok? Gabriel nos hace una consulta. En este momento no puedo descargar. ¿Dónde puedo descargar la posterior al término de la charla?
Ya, déjame probar, Gabriel, creo que era. Sí, funciona el link, a mí me funciona, pero Gabriel, ahí está, como puedes ver en mi pantalla, está mi correo electrónico. Entonces, si quieres, envíame por favor un correo electrónico ahí solicitándome la presentación y yo con mucho gusto te la hago llegar durante el día. Eso. Entonces, eso quería comentarles. No olviden descargar entonces su diploma de participación por este webinar y todos los que puedan asistir al ciclo completo, a la especialidad completa, van a obtener 2 semanas luego de terminada este ciclo de charlas, un diploma con el total de horas que ustedes dedicaron a capacitarse acá con nosotros. Eso quería comentarles. Ahí John me dice, se me cortó, ya lo arreglé, perfecto. Entonces, ahora sí, vamos a dar inicio, habiéndoles entregado toda esta información. Vamos a dar entonces inicio a este webinar. Yo voy a encender mi puntero. Cualquier duda o consulta me la van dejando ahí en el chat, ¿ok? Y voy a tratar de responder la mayor cantidad de preguntas posible en el tiempo que tenemos. Recuerden que esta grabación la van a poder ver nuevamente en nuestro canal de YouTube de Legrand Chile. Tal vez mañana ya esté disponible, entre mañana y el miércoles, para que puedan verla las veces que quieran, ¿ok? Eso es todo por mi parte. Vamos entonces con la parte introductoria. Vamos entonces a partir con este webinar de las protecciones eléctricas modulares, ¿ok? Vamos a ver un poquitito el contenido. Vamos a partir hablando de las fallas eléctricas habituales que podemos encontrar en una instalación eléctrica. Luego vamos a ver el interruptor termomagnético como tal, cuáles son aquellas fallas en las cuales él protege. Vamos a ver un poco acerca también de las normas de producto, y esto es súper importante porque nosotros conocemos muy bien las normas de instalación, como por ejemplo el nuevo reglamento eléctrico, ¿verdad? Pero las normas de producto también son súper importantes a la hora de seleccionar una marca, a la hora de seleccionar una protección termomagnética que cumpla con los estándares internacionales y de seguridad para ese lugar y para las personas que habitan en él. ¿Ok? Luego vamos a ver las curvas de operación. No sé si han escuchado curva B, curva C, curva D. Vamos a ver cuáles son esas curvas de operación y cómo seleccionar las diferentes curvas para el lugar de instalación y las cargas que vamos a tener en esa instalación también, ¿ok? Luego vamos a ver ya la norma de instalación, que acá, bueno, la norma de instalación es la que tenemos acá en Chile, que es este nuevo reglamento que entró en vigencia el 12 de julio del año 2021, donde hay diferentes pliegos técnicos y vamos a ver aquellos puntos más relevantes que hablan exactamente de estas protecciones termomagnéticas modulares o las protecciones termomagnéticas en general. Y por último, les voy a mostrar muy brevemente cuál es la oferta de productos que tiene Legrand, cuáles son las opciones, cuál es la gama más premium, cuál es la gama más básica, cuáles son sus funciones, para que ustedes, si tienen algunos futuros proyectos, puedan tomarlos en cuenta y puedan seleccionarlo de forma muy sencilla ya conociendo esta gama, ¿ok? Javier me dice, ya lo descargué, muchas gracias a los que me comentaron que el link está funcionando bien. Ahora sí, vamos a iniciar. Entonces, partamos con el punto número 1 que les había dicho y vamos a hablar de las fallas eléctricas habituales, ¿ok? Ya sabemos que hay fallas en instalaciones eléctricas de sobrecarga, hay cortocircuitos también, hay fallas a tierra y hay sobretensiones. Para cada una de estas fallas eléctricas que podemos ver acá, hay un dispositivo de protección que protege a nuestra instalación contra ellas, ¿ok? Si hablamos de sobrecarga y cortocircuito, tenemos el interruptor termomagnético, los interruptores termomagnéticos, los disyuntores termomagnéticos, los automáticos, como ustedes los conocen, son dispositivos que protegen a nuestra instalación eléctrica, protegen a los conductores de nuestra instalación eléctrica contra sobrecargas y cortocircuitos, ¿ok? Ahora hay otras fallas también, como las fallas a tierra por contactos directos o indirectos, donde ya ahí entra la protección diferencial, como nos explicó Miguel Catalán en la clase pasada, que su única función es proteger la vida de las personas. Y también tenemos los limitadores de sobretensión, ¿ok? Que son dispositivos no muy conocidos, ya que las sobretensiones también son fallas no muy conocidas, pero que están presentes, que se originan fuera de nuestra instalación eléctrica, pero también nos pueden llegar a afectar y a quemar, a dañar nuestros artefactos, nuestras cargas en nuestra casa, por ejemplo, nuestro Smart TV, nuestros refrigeradores, lavadoras, etc. Entonces, igual, no sé si recuerdan, pero dentro de esta especialidad de las protecciones, el último webinar vamos a hablar acerca de este dispositivo sobre los limitadores de sobretensión. Va a estar muy, muy bueno. Es un tema súper interesante y, como les decía, no muy conocido, no es exigido obligatoriamente
en un tablero eléctrico residencial, por ejemplo, pero nos puede ayudar a salvar, a que no vayamos a gastar en caso de que se queme un Smart TV, que hoy en día son bastante costosos, o una lavadora, o nuestro refrigerador, ¿ok? Nos pueden ayudar a proteger nuestras cargas eléctricas en nuestra instalación, ¿ok? Sebastián me dice, se cae la conexión del video. No sé si alguien me pueda comentar, alguien más si lo ha visto bien, si se ve bien. No, no, no. Se ve bien, perfecto, Tomás. Aarón, muchas gracias. Muchas gracias a todos. Sebastián, entonces te recomendamos salir e ingresar nuevamente, tal vez así mejore un poco la conexión con el video. Pero muchas gracias a los que me dicen que se ve súper bien. Vamos entonces a ir a continuar. Cualquier cosa que se vea mal, que no se escuche o algo, porfa, coméntenme por ahí para solventarlo lo más pronto posible. Gracias. Entonces, el día de hoy, como les decía, el tema que nos convoca el día de hoy son las protecciones eléctricas modulares, son las protecciones termomagnéticas en su formato modular, las más pequeñitas, como les decía, los podemos encontrar en tableros eléctricos, de residenciales, de nuestro hogar, de nuestros departamentos, etc. Y como les decía, estos dos son los encargados de proteger nuestra instalación, en específico los conductores de nuestra instalación eléctrica contra sobrecargas y cortocircuitos, ¿ok? Pero ¿qué son las sobrecargas? Vamos a repasar un poco estas fallas habituales a las cuales protege el interruptor termomagnético. Así que vamos a partir con la sobrecarga, y la sobrecarga, como pueden ver acá en la imagen, se produce cuando la magnitud de la tensión o de la corriente supera el valor preestablecido como un valor normal, o lo que nosotros en el mundo eléctrico conocemos como el valor nominal, ¿ok? Entonces, comúnmente estas sobrecargas se originan por excesos de consumos en la instalación eléctrica. Cuando ocurre esto, lo que ocurre es que la sobrecarga lo que hace es producir un calentamiento excesivo en los conductores, ¿ok? Lo que puede significar que se destruya la aislación del conductor e incluso puede llegar a provocar incendios, ¿ok? La sobrecarga es una falla principalmente generada por los usuarios, ¿ok? Ya que la mayoría de los usuarios en instalaciones eléctricas son usuarios no calificados, ¿ok? Un ejemplo bastante común y el que les quise colocar acá en pantalla es el ejemplo del alargador o de la zapatilla. Supongamos que tenemos nosotros un enchufe en nuestra casa, en nuestro hogar, y normalmente los enchufes están diseñados para 16 amperios, ahí. Entonces, a este enchufe nosotros le conectamos un alargador, y a este alargador le vamos conectando y conectando cargas y más cargas. Y al realizar esto, lo que estamos haciendo nosotros es sobrecargando el conductor de ese circuito, y aquí es donde se va a producir este calentamiento. Entonces, como les decía, la mayoría de los usuarios de instalaciones eléctricas, por ejemplo, residenciales, son usuarios no calificados, los cuales no tienen por qué tener conocimientos acerca de esto, acerca del área eléctrica, ¿correcto? Entonces se debe colocar una protección eléctrica que interrumpa cualquier corriente de sobrecarga antes de que el calentamiento de los conductores pueda perjudicar el aislamiento, pueda perjudicar también sus conexiones y por supuesto todos los materiales que lo rodean. Entonces, estas son las sobrecargas, cuando el usuario exige mucha más de lo que ese circuito puede entregar o para lo que ese circuito fue diseñado. ¿Ok? Y luego tenemos los cortocircuitos, ¿ok? Los cortocircuitos, como pueden ver acá, se originan por uniones accidentales de dos líneas eléctricas sin aislación, ¿ok? Dos líneas en las que existe una diferencia de potencial eléctrico. Hablamos de fase neutro, fase, etc. Entonces, durante un cortocircuito, el valor de la intensidad de la corriente se eleva de tal manera que los conductores pueden llegar incluso a fundirse en el punto de la falla. Entonces, ¿qué pasa aquí? También se genera un calor excesivo, también se generan chispas e incluso flamas, con el respectivo riesgo también de incendio. ¿Cuál es el origen del cortocircuito? ¿Cómo se origina? Bueno, el origen de esta falla normalmente es accidental, ¿ok? Puede producirse por varias causas,
por ejemplo, un error, porque los materiales son de mala calidad o les falta mantenimiento, ¿ok? Que puedan llevar a que el aislamiento de los conductores se vaya deteriorando físicamente y se produzcan estos contactos directos entre estos conductores, ¿ok? ¿Qué va a pasar? Va a aumentar la corriente, hablamos de kiloamperios, no sé si lo han escuchado, miles de amperios, va a aumentar en un tiempo muy, muy corto, también hablamos de los milisegundos. Entonces, debido a esto, con más razón, nosotros debemos emplear o debemos contar con un dispositivo de protección al fin de que limite esta alta de corriente que, como les decía, ocurre en tiempos muy, muy cortos, milisegundos y muy, muy altas corrientes en los miles de amperios, antes de que estos efectos térmicos, ¿ok?, puedan ser perjudiciales, puedan ser peligrosos para la vivienda y también para las personas que viven en ella. Entonces, ¿cuál es el dispositivo de protección que nos protege, que protege nuestra instalación contra sobrecargas y cortocircuitos? Y bueno, acá tenemos entonces el interruptor termomagnético, ¿ok? O bueno, también antes eran muy utilizados los fusibles, hoy en día como que la cultura va más hacia el interruptor termomagnético. Ya, ahí Joel me dice mala conexión. Yo voy a continuar, Joel. Por ahora nadie más me ha dicho acerca de la conexión, así que voy a continuar. Entonces, ¿cuál es el dispositivo que nos protege contra sobrecargas y cortocircuitos? El interruptor termomagnético. El interruptor termomagnético lo podemos encontrar en distintos formatos. El día de hoy vamos a revisar el interruptor termomagnético en su formato modular, ¿ok? Que serían normalmente en los tableros de distribución, en los TDA, tableros de alumbrado, tableros residenciales, etcétera, ¿ok? Entonces acá tenemos este interruptor termomagnético en un formato mucho más chiquitito, más pequeño, normalmente instalado a riel DIN, ¿ok? Luego, este mismo interruptor termomagnético lo podemos encontrar en un formato más grande, que es el que vamos a ver en el próximo webinar, el próximo lunes a la misma hora, y son estos interruptores termomagnéticos formato caja moldeada, que es esto que podemos ver acá. ¿Dónde podemos encontrar estos termomagnéticos un poco más grandes? En los tableros generales auxiliares, por ejemplo. Y por último, tenemos los interruptores termomagnéticos más robustos, los más grandes de todos, que los podemos encontrar normalmente en el tablero general, y son los interruptores termomagnéticos corte en aire. Entonces, el día de hoy vamos a ver el formato modular, el próximo lunes, formato caja moldeada, y el próximo lunes vamos a estar viendo el interruptor termomagnético, pero el más robusto, como les decía, corte en aire, en su formato corte en aire. Donde ustedes pueden encontrar mucha más información acerca de las protecciones en la guía técnica de la potencia. Es una guía que está en nuestra página web www.legrand.cl, y en la sección de catálogos ustedes van a poder encontrar esta guía técnica, ¿ok? Donde hay mucha información acerca de las protecciones, de la coordinación de protecciones, selectividad, asociación. Si no me equivoco, tiene más de 100 páginas, así que es un material para ir leyendo de a poco, pero para ir complementando para aquellas personas que quieran especializarse un poco más en protecciones. Aquí Francisco me hace Bastián me dice, ¿podría repetir la protección más grande? Sí, la protección termomagnética más grande se llama corte en aire. Entonces tenemos formato modular, las más pequeñitas que podemos encontrar en tableros de distribución. Luego tenemos formato caja moldeada en los tableros general auxiliares. Y por último, el interruptor termomagnético corte en aire, que es el más robusto, y los podemos encontrar en los tableros generales, ¿ok? Nos dice Francisco acá, los catálogos se pueden descargar desde la página de Legrand, es libre de descarga. Es correcto, Francisco. Puedes ir hasta www.legrand.cl y ahí vas a encontrar la sección de catálogos y vas a encontrar muchísima información, no solo catálogos, guías técnicas como esta, artículos técnicos, todos de libre descarga. ¿Ok? Jaime nos pregunta, nos hace una muy buena pregunta, nos dice, ¿es posible conseguir los catálogos en físico? Nos dice Jaime, mira, por ahora no se hicieron muchas impresiones del catálogo 2021-2022 porque la política en la empresa va un poco más hacia no tantas impresiones, al reciclar, y por lo tanto estamos migrando mucho más a todo lo que es el formato digital, ¿ok?
Entonces, deme un segundo, por favor. La verdad, no tenemos muchas impresiones hoy en día. No sé si tengas algún agente comercial que te atienda, pero de verdad las impresiones están un poco limitadas por eso, por la misma política de la empresa que nos está llevando a bajar el número de impresiones, ¿ok? Y a irnos a un formato digital, ¿ok? Vamos a seguir. Nos dice, ¿hasta qué capacidad de corte tienen los interruptores Cortenaire de Legrand? Acá me voy a adelantar. Vamos a ver si la tengo acá. Acá. A ver. Ya, aquí los puedes ver, Francisco. Nos adelantamos un poquitito a esta pregunta, pero los Cortenaire pueden llegar hasta los 100 kiloamperios, ¿ok? Ahí va a estar toda la información. Así que espero haber respondido ahí tu pregunta, Francisco. Los DMX Cubo, nuestros interruptores termomagnéticos Cortenaire, se llaman DMX Cubo, es como la línea de productos. Y estos DMX Cubo llegan, y los DPX también, los caja moldeada, pero ambos llegan hasta los 100 kiloamperios. No sé qué me estás pidiendo, Javier, pero en la página web pueden encontrar toda esta información. Les invito a revisarla, a que puedan ver toda la información que necesitan y ahí lo van a poder descargar de forma muy sencilla. Voy a continuar entonces con esto. Estábamos por acá. Entonces vamos a hablar un poco acerca de la norma de producto de las protecciones modulares. Yo les decía que hay dos tipos de norma. Normalmente está la norma de producto, que es la norma de fabricación, los estándares que se exigen a las empresas que fabrican para que ellos cumplan con ciertos parámetros, con aspectos de seguridad, etc. Y también están las normas de instalación que vamos a ver más adelante. Entonces, partamos con la norma de productos. Y en esta norma de productos, cuando hablamos de protecciones, específicamente en el caso de interruptores termomagnéticos o magnetotérmicos, existen dos normativas de productos o normativas de fabricación, que es la norma domiciliaria, la IS 60898-1, y la norma industrial, que es la 60947-2. ¿Ok? Si vemos en detalle el resumen de lo que nos exige esta norma domiciliaria o la IS 60898-1, se llama domiciliaria, pero no necesariamente es solo para los interruptores termomagnéticos que van a ser instalados en instalaciones eléctricas domiciliares. Normalmente aquí hay una pequeña confusión cuando se hacen estas traducciones del inglés al español, etcétera, pero esta norma, la IS 60898-1, nos indica las exigencias para la fabricación de aquellos interruptores termomagnéticos que van a quedar al alcance o que puedan ser intervenidos por usuarios no calificados. Por ejemplo, una casa, un departamento, oficinas, algunos comercios pequeños, ¿ok? Por lo tanto, cuando ocurre una falla en estos lugares y hay usuarios no calificados, ¿ok? Una persona que tal vez no tiene muchos conocimientos en el área eléctrica, esta persona va a ir hasta el tablero y va a manipular el automático, ¿ok? Entonces, esta norma es para todos aquellos, como les decía, disyuntores, interruptores termomagnéticos que van a estar al alcance de una persona no calificada. ¿Qué van a hacer? Por ejemplo, hay algún cortocircuito en algún lugar, baja el automático y ¿qué va a hacer? No sé, la dueña de casa tal vez va a ir hasta el tablero, va a volver a encender el automático y este va a volver a operar porque hay un cortocircuito que no hemos solucionado esta falla. ¿Y qué va a pasar? Puede que lo vuelva a subir, a tratar de subir muchas veces más. Entonces, las exigencias de fabricación para estos dispositivos es distinto para algunos dispositivos que vayan a ser manipulados por personal calificado, ¿ok? Entonces, ¿qué nos exige acá esta norma entonces para aquellos dispositivos que vayan a ser instalados y que puedan ser manipulados por personal no calificado? Bueno, aplica para disyuntores pequeños, como les decía, uso doméstico o similar en corriente alterna, solo en corriente alterna. Frecuencias 50 o 60 Hz, nos dice que la tensión nominal no puede ser superior a 400 voltios entre fases, ¿ok? Nos dice también que el poder de cortocircuito nominal no puede ser superior a 25 kiloamperios, pero sabemos que en la práctica, por lo menos acá en Chile, lo más utilizado en estos dispositivos pequeñitos son 6.000 amperios o 10.000 como máximo. Pero bueno, la norma nos dice que no se pueden fabricar de estos modelos con un poder de cortocircuito mayor a 25 kiloamperios. Ahora, la norma industrial, o llamada industrial, pero es simplemente para tipos de usuarios calificados, como pueden ver acá, tiene otras exigencias distintas que quiero también que lo revisemos, porque esto lo van a ver en detalle para los próximos webinars caja moldeada y Cortenaire. Entonces,
Acá nos indican las exigencias para fabricar aquellos disyuntores e interruptores termomagnéticos que van a ser manipulados para usuarios calificados, ¿ok? Este tipo de disyuntores no pueden quedar al alcance de usuarios no calificados, ¿ok? Normalmente estos disyuntores están resguardados en alguna sala eléctrica o en algún lugar con algún tipo de restricción de acceso, ¿ok? Así que acá, ¿dónde lo podemos encontrar? Podemos encontrar en caja moldeada, podemos encontrar en corte en aire, ¿ok? Ya acá ya tenemos hasta corriente tanto alterna como continua, se pueden fabricar. Categorías A y B, esto de las categorías lo vamos a ver más adelante, pero sobre todo es por si tienen retardo o no de tiempo y se les puede ir para hacer selectividad o asociación y coordinación de protecciones. Tenemos también el tipo de instalación, y aquí no es Ariel DIN como veíamos en el anterior, sino que acá ya está en formato fijo, ¿ok? Tenemos en formato enchufable, ¿ok? Y también tenemos enchufado, es como enchufado una base, como un enchufe volante, especie de un enchufe volante con algún tipo de accesorio. Y por último tenemos el extraíble, donde el extraíble tiene tres modos: el insertado, el extraído y el modo test para hacer todo lo que son las pruebas de control. ¿Okay? Entonces ya ahí podemos conocer las distintas normas de productos internacionales para la fabricación y cuáles son las exigencias para cada uno de ellos. Vamos a ver ahora un poco la identificación que podemos encontrar en la parte frontal de un interruptor termomagnético. Entonces, como pueden ver acá, les coloqué simplemente la parte frontal de uno de nuestros interruptores termomagnéticos modulares, donde pueden ver acá el nombre del modelo, que en este caso es nuestro modelo DX cubo. ¿Qué más podemos encontrar aquí? Por ejemplo, podemos ver es letra B. ¿Qué significa esta letra B? Esta letra B es la curva del interruptor termomagnético. El 6 se refiere a la corriente nominal. ¿Ok? Esto que podemos ver acá es el poder de corte o la capacidad de cortocircuito que puede soportar este dispositivo sin dañarse y poder seguir funcionando, ¿ok? Que son 10.000 amperios en este caso, para la norma residencial, el estándar residencial de fabricación, se le pide a los fabricantes que esto esté expresado en amperios y no en kiloamperios. Ya la industrial sí te permite expresarlo en kiloamperios. ¿Qué más? La clase de limitación. La clase de limitación también es importante. Existen tres tipos de clases de limitación. Limitación tipo 1, tipo 2, tipo 3. El tipo 3 es la mejor clase de limitación. ¿Por qué? Porque limita la mayor cantidad de energía al momento de ocurrir un cortocircuito, ¿ok? Y por último, bueno, por supuesto, la marca, el número de parte, etc. Nosotros como Grupo Legrand también tenemos algo adicional. Normalmente esta información es exigida por este estándar, el estándar de fabricación. Te exige que esté el modelo, te exige que esté el número de parte, te exige que esté el poder de corte dentro de ese rectángulo expresado en amperios, la marca, por supuesto. Y nosotros como Grupo Legrand, para facilitar un poco también a los instaladores, señalizamos en color el poder de corte en la maneta del interruptor termomagnético. Como pueden ver acá, si ustedes ven una maneta color amarillo, eso quiere decir que el poder de corte es de 16 kiloamperios. Por ejemplo, ya esto es para la gama de XQ, es más que todo para terciario industrial. ¿Ok? Si está en color naranjo, 25 kiloamperios. Si está en color rojo, 36 y morado, 50 kiloamperios. ¿Ok? Diferencia, me pregunta acá, Aaron, diferencia entre la operación de un tipo 1 con un tipo 3. Aaron, si me puedes complementar ahí, si me estás hablando de la clase de limitación, por favor, y ahí te puedo contestar para estar segura. Ahora vamos a hablar un poco acerca de las definiciones. Ya yo les mostré un poquitito lo que podemos encontrar en la parte frontal del automático, pero hay definiciones importantes que debemos conocer y tener bien claros antes de seleccionar un dispositivo de esta clase. Entonces, primero tenemos la tensión de utilización asignada, ¿ok? No es más que la tensión nominal, la tensión o las tensiones máximas en las que él va a poder ser energizado y que se puede utilizar este interruptor termomagnético. Entonces, tensión de utilización asignada, tensión nominal. Luego tenemos acá la tensión de aislamiento, U sub I, ¿ok? Ese valor también es muy importante porque es un valor de referencia del aislamiento que tiene ese aparato. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos dos automáticos de un polo juntos, ¿ok?
o, por ejemplo, tenemos uno de varios polos, no sé, un tripolar, tenemos la llegada de la fase una al lado de la otra, ¿ok? Y la distancia que hay entre ellas es una muy pequeña, es una distancia muy pequeña. Por lo tanto, puede llegar a producirse arco entre ellos. Entonces, debido a esto, la norma IS domiciliaria, la de la fabricación de protecciones modulares, nos indica que lo máximo que se permite, ¿ok?, entre una fase con otra, con conductores de distinta polaridad, es 400 voltios. Entonces, con esta tensión de aislamiento se garantiza que no va a haber un arco entre ellos, a menos de que siempre haya una excepción, es que los conductores estén mal pelados, mal aislados, y se produzca un arco debido a las malas condiciones del conductor, pero no por el dispositivo en sí como tal. ¿Ok? Ahora, ya, Javier nos dice, ¿cuáles son las normas que tiene que tener un circuito en una casa? Javier, normas de instalación, tenemos el nuevo reglamento eléctrico y vamos a hablar más adelante acerca de eso, específicamente en el RIC número 10 de instalaciones de uso general. Hola Nelson, buenos días. Aarón, me dice la diferencia entre la clase de limitación. Aarón, la clase de limitación es la capacidad que tiene una protección de limitar esa alza de corriente de cortocircuito muy alta que puede haber. Entonces, hay protecciones que limitan muy poco y ¿qué pasa? Que, por ejemplo, una clase de limitación tipo 1 va a limitar mucho menos que un tipo 3 y esta corriente, esta sobrecorriente va a llegar al conductor y lo va a ir dañando de a poco con cada una de estas fallas. Entonces, mientras podamos limitar cada vez más esa corriente de cortocircuito, ese conductor va a tener una vida útil más larga. Por lo tanto, siempre deben preferir protecciones termomagnéticas, clase de limitación tipo 3, que es la clase de limitación la mayor, la que limita más y que nos va a hacer que nuestro conductor no vaya envejeciendo y no se va dañando con el tiempo cuando ocurren este tipo de fallas. Él limita esa alza de corriente que va a llegar al conductor antes de que opere y desenergice el circuito. A eso me refería. Ya, seguimos con las próximas definiciones importantes. Jaime, no necesariamente, porque como te digo, esto es la clase de limitación es algo que va a pasar muy rápido, o sea, el interruptor termomagnético debe operar en el orden de los milisegundos, ¿ok? Acá lo que se busca con la clase de limitación es que no vaya a ir envejeciendo y dañando el conductor cuando ocurran este tipo de fallas. Entonces, si tú limitas la mayor cantidad de corriente en ese tiempo, el conductor va a sufrir, va a presenciar por milisegundos esta corriente alta y la va a limitar. Entonces, mientras más puedas limitarla, más vas a garantizar el tiempo de uso de los conductores y que no vayan a envejecer de forma rápida. Solo eso, solo con el tema de los conductores. Aquí Manuel me pregunta, ¿qué significa la palabra V6 en un automático? Jaime, significa, V es la curva. La curva del automático, todos los automáticos, y ahora vamos a ver a continuación, tienen una curva de operación donde ellos operan por sobrecarga y por cortocircuito. Entonces, acá nos dice V, eso quiere decir que este interruptor termomagnético es curva V, puede ser curva C, puede ser curva D, y ya vamos a ver la diferencia. Y el número 6 nos indica la corriente nominal. ¿Cuál es la corriente nominal? La máxima corriente que él puede soportar de forma permanente sin dañarse y sin operar. ¿Ok? Entonces su corriente nominal, la corriente normal que él va a estar recibiendo sin problema. Entonces eso significa el V6. V, la curva, el 6, la corriente nominal. Podemos tener corrientes nominales de 10, 15 amperios, 20, dependiendo del estudio del circuito que tú vas a tener en ese proyecto. Ahora, continuamos. ¿Qué otras definiciones? Ya vimos dos definiciones importantes. La tensión de utilización asignada, que es nada más la tensión nominal. Tenemos la tensión de aislamiento para que no se produzcan arcos entre dos polos o entre dos fases, ¿ok? Y ahora vamos con la tensión de choque. ¿Qué es la tensión de choque? Es la capacidad que debe tener un automático para resistir sin destruirse la posible caída de un rayo en la línea de distribución o en la línea en el conductor que ellos están protegiendo, ¿ok? Y aquí hablamos de sobretensiones transitorias, que son fallas muy rápidas. Si decimos que el cortocircuito es rápido en el orden de los milisegundos, estas sobretensiones transitorias son aún más rápidas. Aquí hablamos en el orden de los microsegundos, ¿ok? Entonces, todos los dispositivos
termomagnéticos modulares, según la norma IEC, deben tener una pequeña protección contra una tensión de choque en caso de que caiga un rayo en la línea que ellos estaban protegiendo. ¿Ok? Ahora tenemos la corriente asignada, que es la corriente nominal, que ya les había hablado, es el 6 que me preguntaba acá en Manuel, ¿ok? La corriente nominal es el valor máximo de corriente. Acá en Manuel lo puedes ver que el interruptor puede soportar de forma permanente, ¿ok? Él puede soportar esa corriente sin dañarse, sin operar, sin que él vea una falla en esa corriente, ¿ok? Es importante que tengamos en cuenta que este valor de corriente se setea, por decirlo de alguna manera, de acuerdo a una temperatura. ¿Okay? Entonces, si estas temperaturas, por ejemplo, acá en Chile, que tenemos temperaturas extremas, como por ejemplo muy bajas temperaturas, ahí tenemos que hacer un factor de corrección para saber hasta cuándo es la corriente nominal asignada de ese dispositivo, pero lo vamos a ver en una gráfica a continuación. Entonces nos dice acá, para garantizar este valor de corriente nominal, ok, la temperatura a la que utiliza el aparato está normalizada. Si hablamos de la 60947-2, son 40 grados centígrados. Si hablamos de la 60898, que es la domiciliaria, la que estamos viendo ahora, a 30 grados centígrados. Normalmente si hay 1 o 2 grados de diferencia, o incluso 5, no hay ningún problema. El problema es cuando si tenemos una corriente asignada de 5 amperios, 6 amperios, por ejemplo, a 30 grados centígrados, y lo vamos a instalar a un lugar donde normalmente está en 5 grados centígrados, ahí vamos a ver una diferencia. Pero lo vamos a ver más adelante. Les tengo una tabla para que ustedes puedan revisar cómo es la variación de esta corriente nominal de acuerdo a la temperatura. Y si no me equivoco, por último, sí, tenemos la última definición importante que quería mostrarles, y es el poder de corte o la capacidad de ruptura, que ahí nos había preguntado alguien hace un momento cuál era la capacidad de corte de Legrand para los cortes en aire. ¿Ok? Esta, como pueden ver acá, es la máxima corriente de cortocircuito en kiloamperios, miles de amperios, ¿ok? Que este disyuntor es capaz de dejar pasar durante su tiempo de apertura sin dañarse, ¿ok? Tenemos acá entonces que aquí inicia la falla, ¿verdad? Él opera y despeja la falla. Entonces, nosotros cuando tenemos un proyecto, por ejemplo, un circuito, un proyecto, un diagrama unilineal, nosotros tenemos que hacer un estudio de cortocircuito, ¿ok? Y poder calcular cuál es el cortocircuito máximo que podemos llegar a tener en esa instalación. En base a eso, por ejemplo, si yo tengo que el cortocircuito máximo que puede llegar a ocurrir en un futuro en esa instalación, en ese tablero, son, por ejemplo, 6.000 amperios o 5.000, pongamos 5.000 amperios, yo debo colocar un dispositivo de protección termomagnético que pueda soportar esa posible falla que podemos llegar a tener en un futuro, que pueda despejarla y que pueda seguir funcionando, porque sabemos que los interruptores termomagnéticos no son como los fusibles, que ellos antes simplemente, cuando había una falla, teníamos que reemplazarlo, sino que los dispositivos termomagnéticos tienen distintas maniobras, muchas maniobras, tanto eléctricas como mecánicas. Por lo tanto, si ocurre un cortocircuito, nosotros simplemente despejamos la falla y volvemos a colocarlo operativo. Entonces, ¿qué pasa si yo tengo, por ejemplo, yo seleccioné un dispositivo, un interruptor termomagnético modular, por ejemplo, de 6.000 amperios, pero el posible cortocircuito que pueda haber en esa instalación es de 8.000 y yo instalé uno de 6.000? Si llega a ocurrir este cortocircuito de 8.000 amperios, ¿ok? Lo más seguro es que él me vaya a operar y me vaya a despejar la falla. Es lo más seguro. No sabemos cómo va a operar, pero por lo que hemos visto, lo más seguro es que él vaya a operar. Pero ¿qué va a pasar? Se va a dañar, se va a quemar. Cuando nosotros veamos el cortocircuito, solventemos esta falla y lo volvamos a poner en operación, este dispositivo va a estar dañado porque él no estaba diseñado para poder soportar esos 8.000, estaba diseñado para soportar 6.000. Entonces, esto es súper importante a la hora de seleccionar un interruptor termomagnético, que nosotros podamos hacer el cálculo de cortocircuito. Para esto hay software, para esto hay distintos métodos. Nosotros tenemos el software XL Pro Calcul, donde es un software como de dibujo, usted va colocando la fuente, el transformador, el conductor, la canalización, etcétera, y ahí esto le va a calcular cuál es la corriente de cortocircuito máximo que usted va a tener en ese tablero, y en base a eso usted escoger la protección adecuada.
¿Ok? Acá tenemos que la corriente, una fórmula importante, es lo que yo les comentaba, que la capacidad de ruptura o el poder de corte de un termomagnético debe ser mayor o a lo menos igual a la corriente de cortocircuito máximo que vamos a tener en ese tablero o en el punto de la falla expresado en kiloamperios. Acá nos dice Luis que hay un pequeño quiebre de stock. Sí, Luis, es correcto. Con esto del cambio del nuevo reglamento tuvimos que adaptarnos muy rápido a estas nuevas exigencias para llegar al mercado con los productos, pero con todo el tema logístico que ha habido a nivel mundial, con todo el tema de los contenedores, con todo el tema también todavía del COVID, donde hay ciertas fábricas que están trabajando no al 100% de su capacidad, etcétera. Nos hemos visto con algunos pequeños problemas de stock. Luis, pero bueno, te invito, nosotros tenemos múltiples distribuidores, hay algunos que todavía tienen stock, otros que no tanto, así que Luis, te invito a que te pongas en contacto con nosotros. Nosotros tenemos un ingeniero de turno que está siempre en nuestra página web, un chat emergente, ¿ok? Y ustedes pueden hacer sus consultas y él les puede averiguar dónde hay stock para que ustedes puedan ir y hacer la compra de sus productos, ¿ok? Pero sí, es cierto lo que dices, Luis, y como te decía, se debe a todo este tema logístico, también del nuevo reglamento, también un poco a nivel mundial con lo del COVID, ¿ok? Eso, voy a continuar entonces porque ya me queda poco tiempo y recién estamos partiendo, así que voy a tratar de adelantar un poco. Entonces, ya ahí hablamos de las definiciones importantes, ¿ok? Les hablé de las 6 más importantes: la tensión nominal, la tensión de aislamiento, la tensión de choque, que es la capacidad que tiene una protección para soportar la caída en rayos, ¿ok? En la línea que ellos están protegiendo, la corriente nominal, súper importante, que es la corriente máxima que ellos pueden soportar de forma permanente sin destruirse. Y por último, el poder de corte o la capacidad de ruptura cuando hablamos del cortocircuito, ¿ok? Súper importante. Ahora vamos a ver rápidamente la parte interna de un interruptor termomagnético. Yo les decía que es un interruptor termomagnético y que protege tanto sobrecargas como cortocircuitos, ¿correcto? Entonces, como podemos ver acá, desde el punto de vista constructivo, el automático modular tiene 3 unidades importantes a destacar. Lo primero es un bimetal de protección térmica, que como pueden ver ahí, protege al conductor ante sobrecargas, ¿ok? Tiene esta pequeña lámina, este bimetal muy delgadito, ¿ok? Que se calibra con la corriente nominal. Entonces, si nosotros como usuarios llegamos a exigir más de esa corriente nominal, disculpen, en ese circuito, él va a operar y me va a dejar sin energía el circuito para que nosotros como usuarios no exijamos más corriente que la que ese conductor o ese circuito pueda soportar y fue diseñado. Entonces, eso como primero. Primero el bimetal de protección térmica que nos protege contra sobrecargas, corrientes de ocurrencia mucho más lentas. Luego tenemos una bobina del circuito magnético, que es esta que podemos ver acá. Y esa bobina protege al conductor ante cortocircuitos, que son corrientes que, como les decía, ocurren muy rápida, de ocurrencia casi inmediata, en el orden de los miles de amperios y en los milisegundos. Y por último tenemos el tercer elemento para mí súper importante, que es la cámara de corte. Y en esa cámara de corte se despeja el arco eléctrico causado por la apertura del disyuntor cuando ocurre una falla, ¿okay? Ahí se extingue ese arco de forma segura y se deja sin energía el circuito, ¿ok? Acá, por supuesto, bueno, un portadígitos, esto ya es adicional como para identificar cada uno de los circuitos que protegen, disculpen, esta protección termomagnética. Entonces, por eso se llama protección termomagnética, porque tiene una unidad térmica para la protección ante las sobrecargas y una unidad magnética para protegernos contra los cortocircuitos. Entonces, termomagnético. Ahora, la relación que hay entre el térmico y el magnético de un dispositivo de una protección termomagnética nos dan las curvas de operación, ¿ok? Ya la relación que hay entre el térmico y el magnético nos definen lo que son las curvas de operación. Y aquí vamos a comenzar a explicar lo que son las curvas de operación de un termomagnético. De esta forma, así se ven en general las curvas de un termomagnético. Como pueden ver, hay 3 zonas de operación. Tenemos la zona de operación normal, tenemos la zona de protección a la sobrecarga, que es esta que es como una guatita, y tenemos ya la zona de protección ante cortocircuitos. Entonces aquí ya tenemos el bimetal, la zona de protección a sobrecargas, la bobina
el cortocircuito y una zona de operación normal, ¿ok? Partamos con la zona de operación normal. Vladimir nos dice, tengo entendido que existe una aplicación de Legrand para las etiquetas de los interruptores. ¿Está disponible aún? ¿Dónde puede ser descargada? Gracias. Vladimir, es cierto, tenemos nuestro software, acá se los voy a dejar, lo tengo acá más adelante, acá está. Vladimir, tenemos nuestro software LabLX, ¿ya? Y en este software gratuito que se puede descargar desde nuestra página web www.legrand.cl se pueden hacer todas las etiquetas de los interruptores termomagnéticos Legrand, ¿ok? Van a imprimirse justo en el tamaño necesario para el modelo que ustedes tengan y pueden colocar. Pero, Vladimir, te comento que este software no ha sido actualizado desde hace un par de años. Así que todavía está disponible, lo pueden descargar, pero lo que estamos usando hoy en día para hacer las etiquetas de forma muy sencilla y es un software que está recién actualizado, es el software XL Pro Tableros. ¿Okay? También de descarga gratuita, disculpen, desde nuestra página web. Y ahí lo pueden descargar y está en la sección de etiquetas, donde van a poder hacer todas las etiquetas de las protecciones termomagnéticas que necesiten. Así que este está disponible también en nuestra página web, un poco antiguo, pero sigue funcionando. Y el XL Pro Tableros que está funcionando a la perfección y está actualizado. Ya, continuamos. Entonces, hay tres zonas del interruptor termomagnético. Tenemos la zona de operación normal, ¿ok? Esta zona de operación normal es la zona donde nunca va a operar el automático, ¿ok? Esta zona va desde 0 amperios hasta la corriente nominal. Por ejemplo, si yo tengo un termomagnético de corriente nominal de 10 amperios, la zona normal de funcionamiento va desde 0 a 10 amperios, ¿ok? En este rango o en esta zona debe estar siempre la carga que vamos a tener, ¿ok? Que vamos a proteger, el del circuito que vamos a proteger. Por ejemplo, si tenemos un circuito de iluminación, la suma de todas las luminarias que va a tener en ese circuito tiene que estar entre 0 y la corriente nominal, ¿ok? Menos que eso. De esta forma, nosotros vamos a garantizar que la carga en condiciones normales de operación, cuando estén encendidas, por ejemplo, las luminarias, van a trabajar sin ningún tipo de problemas y no van a hacer que opere el automático, ¿ok? Solo va a operar el automático en el caso de que haya alguna sobrecarga o algún cortocircuito. Entonces ya sabemos, desde 0 hasta la corriente nominal es la zona normal de funcionamiento. Nunca debe operar el interruptor termomagnético en esta zona y la carga debe ser menor a esa corriente nominal, debe estar en este rango para que se pueda energizar sin problemas, ¿ok? Luego tiene una zona de protección a la sobrecarga, que es esa que podemos ver ahí, que son corrientes de ocurrencia más lenta cuando, como les explicaba, el usuario pide más corriente que la que puede soportar ese conductor o para la que fue diseñado, y una zona de protección a cortocircuitos que va a responder rápidamente a estas corrientes abruptas. Entonces, cuando nosotros seleccionamos un interruptor termomagnético, ese interruptor termomagnético debe ser capaz de dos cosas. La primera, por supuesto, proteger al conductor ante sobrecargas y cortocircuitos, ya eso lo sabemos. Pero la segunda es que nos debe permitir energizar y arrancar la carga, ¿ok? Y acá es donde nosotros debemos recurrir a las curvas de operación, ¿ok? Así que vamos a ver las curvas. Hay distintas curvas de operación para los interruptores termomagnéticos modulares. Vamos a partir con la curva B. Esta es la curva B que pueden ver acá. Entonces, todo automático que tenga rotulado o que tenga una curva en que su magnético se regula entre 3 y 5 veces la corriente nominal, se rotula curva B, ¿ok? Acá lo pueden ver. Todo umbral magnético que opere entre 3 y 5 veces la corriente nominal se rotula curva B. Por ejemplo, si tenemos un ejemplo, un interruptor termomagnético de 10 amperios, ¿ok? Entre 30 y 50 amperios, él va a operar por cortocircuito y este sería un interruptor curva B, ¿ok? Estos automáticos, como pueden ver, son bastante sensibles a los cortocircuitos, ¿ok? Por lo tanto, se utilizan normalmente para consumos ya más resistivos. Hablamos de máquinas o equipos que no generen grandes pics de arranque, ¿ok? Los pics de arranque, como estas corrientes de arranque que duran muy, muy poco tiempo, mientras se enciende, se energiza la carga y después luego vuelve nuevamente a su corriente normal, se producen por efectos inductivos o capacitivos que tienen las cargas. Entonces, mientras más inductivo
o más capacitiva sea esta carga, más alto va a ser este pic de arranque. Entonces, por lo tanto, este automático curva B está diseñado y pensado para cargas netamente o predominantemente resistivas, como por ejemplo el alumbrado incandescente, que ya hoy en día no se usa, pequeños motores que hay en las casas. Entonces, hace muchos años esta curva B se llamó la curva residencial cuando se creó, porque teníamos muy poca electrónica en nuestros hogares, muy pocas cargas inductivas o capacitivas, eran netamente resistivos, ¿ok? Pero ya hoy en día esta curva se usa muy poco, ya que el alumbrado que utilizamos ya no es incandescente, es alumbrado LED, tiene electrónica, ¿ok? Tenemos microondas, tenemos refrigeradores, tenemos notebooks, computadores, entre otros. Entonces ya esta curva, estas cargas que les comentaba, como la iluminación LED, tienen estas pequeñas corrientes de arranque que puede ser que, como les digo, dura muy poco tiempo, pero si me toca el umbral magnético en la que está la curva del automático, él me va a operar y nunca me va a dejar energizar, por ejemplo, ese alumbrado LED, ¿ok? O ese notebook o ese computador, etc. Entonces, si esta curva no nos ayuda, no nos sirve para la carga que yo voy a tener en ese circuito, me voy a la curva siguiente, ¿ok? ¿Cuál es la curva siguiente? La curva C. Me imagino que esta la han escuchado porque hoy en día esta es la curva residencial. Como pueden ver, su disparo de cortocircuito, su disparo, su umbral magnético, está desplazado un poco más hacia la derecha. Entonces, el anterior operaba por cortocircuito entre 3 y 5 veces la corriente nominal, esta va a operar entre 5 y 10 veces. Entonces, si nosotros tenemos una carga electrónica, inductiva o capacitiva con una corriente de arranque que, por ejemplo, antes era, no sé, 35 amperios y acá me operaba y nunca me la iba a dejar energizar, ahora con la curva C voy a poder, porque si la corriente de arranque que dura muy poco tiempo es 35, ya él me va a disparar por cortocircuito en 50 y 100 amperios. Entonces voy a poder arrancar la carga y voy a poder protegerla contra sobrecargas y cortocircuitos, ¿ok? Esta curva C es utilizada para cargas mixtas, ¿ok? Alumbrado fluorescente, alumbrado LED también, ¿ok? Microondas, circuitos computacionales, motores y bancos de condensadores o todas aquellas cargas que no superen 5 veces la corriente nominal del disyuntor. Esta es la curva C, como le digo, hoy en día la curva más utilizada para todo lo que es las instalaciones eléctricas residenciales, ¿ok? Eso. Ahora, si nosotros tenemos ya cargas mucho más pesadas, ya no son cargas residenciales, tal vez algún motor, alguna máquina herramienta, etcétera, y todavía 5 y 10 veces la corriente nominal justo no me funciona para arrancar o energizar esa carga, tenemos una curva aún menos sensible a los cortocircuitos y es la curva D, ¿ok? Acá tenemos la curva D, entonces acá podemos ver la B, la C y la D, ¿ok? Acá en la curva D el umbral de disparo magnético ahora es de 10 a 20 veces la corriente nominal, ¿ok? Se utiliza para cargas con corrientes de arranque mucho más altas, tales como máquinas, herramientas, bancos de condensadores también, bombas y todo equipo que va a arrancar tal vez con una carga ya conectada a su eje o a su circuito. Entonces, ¿qué pasa? Esto genera un arranque mucho más fuerte en corriente. Entonces, si ninguna de estas curvas satisface el requerimiento de la carga que yo tengo, ni la B, ni la C, ni la D, ya nosotros tenemos que pasarnos al formato caja moldeada. Ya el formato modular no nos funciona porque nos limita a estas 3 curvas, ¿ok? Y ya tendríamos que pasarnos a un formato caja moldeada, que es el webinar que vamos a estar viendo la próxima semana, ¿ok? Y por último tenemos una curva, la última curva, la más sensible de todas. Como pueden ver, su umbral magnético está entre 2,4 y 3,6 veces la corriente nominal. En la B era entre 3 y 5, está 2,4 y 3,6 veces, ¿ok? Esta curva, como les decía, es la más sensible de todas y tiene una función específica y es para proteger circuitos de control. Sabemos que los circuitos de control son mucho más sensibles a estas fallas, por lo tanto, todo lo que es domótica, sistemas contra incendios, alarmas antirrobo, etcétera, todos estos circuitos de control requieren de una protección mayor contra cortocircuitos, por lo tanto existe esta curva bien sensible a los cortocircuitos, ¿ok? Que es la curva Z. Y ahí tenemos entonces curva B, C, D y Z para estos circuitos
como les decía aquí, domótica, contraincendio, antirrobo, citofonía, entre otros. Aquí Darío me hace una pregunta, voy a leerla. Buenos días a todos, consulta, ¿la curva B se ocupa dentro de los medidores? ¿Es bueno o malo que se siga usando ahí? ¿Debemos cambiar por la curva C? Darío, ya vamos a ver más adelante una recomendación que hace el nuevo reglamento eléctrico acerca de las curvas, así que ahí con eso vamos a responder tu pregunta. Ya, y aquí nos vamos al nuevo reglamento. Hola Pablo, bienvenido. No te preocupes, esta grabación va a estar disponible en nuestro canal de YouTube. Vamos a la norma de instalación, ya vimos las normas de producto, vimos las curvas. Ahora, ¿qué nos dice este nuevo reglamento, el RIC número 10 en específico? Y también hay algunas exigencias en el RIC número 2 acerca de los interruptores termomagnéticos, ¿ok? Sabemos que la norma en Chile se actualizó, cambió. Ahora tenemos 19 pliegos técnicos, ¿ok? Que entraron en vigencia el 12 de julio del año 2021, así que todos los proyectos, todas las instalaciones eléctricas que vayan a ser construidas y que tengan permiso de edificación aprobado desde el 12 de julio en adelante se deben hacer de acuerdo a este nuevo reglamento, ¿ok? Nosotros con lo que estamos viendo ahora tenemos el RIC número 2 de tableros eléctricos que habla de los interruptores termomagnéticos y hay también puntos en el RIC número 10 de instalaciones de uso general que habla de los interruptores termomagnéticos. Así que partamos con el primer punto del RIC número 10 de instalaciones de uso general. Aquí se habla mucho de las instalaciones eléctricas residenciales, ¿ok? Y el punto 5.1.5.1 nos dice que, al igual que en la antigua NSH 4 del año 2003, los conductores de los circuitos deberán dimensionarse de modo tal que queden protegidos ante las sobrecargas y el cortocircuitos por la respectiva protección. Es decir, debemos utilizar interruptores termomagnéticos en cada uno de los circuitos. ¿Okay? Esto se mantiene. Hola Pablo, tienes que buscarlo tú en el canal de YouTube. Por ahora se está grabando justo ahora mismo. Por lo tanto, tardamos un par de días para subirlo a nuestro canal, así que te dejo acá nuestro canal de YouTube. El link del canal te lo puedo dejar y lo revises para que ya entre martes y miércoles va a estar disponible esta grabación. Así que ahí te dejo el canal de YouTube de Legrand Chile. Entonces nos dice acá que los conductores deben estar protegidos ante la sobrecarga del cortocircuito. Debemos utilizar interruptores termomagnéticos. Ahora, ¿cómo sabemos que seleccionamos el interruptor termomagnético y que ese interruptor va a proteger los conductores que yo tengo en ese circuito? Y para esto debemos ir a la norma internacional de instalaciones, la IEC 60364. ¿Ok? Y en esta norma nos dan 3 parámetros importantes que nosotros tenemos que tener en cuenta y balancear para garantizar que yo estoy protegiendo ante sobrecargas y a cortocircuitos con ese dispositivo que yo voy a seleccionar. Lo primero es la corriente de servicio, o acá en Chile la conocemos como la corriente de carga. Okay, nos dice que la corriente de servicio de la carga no debe sobrepasar la corriente nominal de la protección. Y esto es obvio, es decir, la corriente que yo voy a necesitar en ese circuito para, por ejemplo, energizar 5 luminarias debe ser menor a la corriente nominal de la protección, lo que yo les decía de la zona normal, que la carga debe estar entre 0 y la corriente nominal de esa protección. Entonces, ese es el primer parámetro que debemos tener en cuenta al seleccionar una protección termomagnética que vaya a proteger a mi instalación. Punto número 2, que la corriente nominal de la protección del termomagnético no debe sobrepasar la corriente que puede soportar el conductor, también súper importante. Recuerden que la función del interruptor termomagnético es proteger a los conductores. Entonces, yo no puedo pasar de forma permanente con mi corriente nominal una corriente mayor a la que el conductor puede soportar. ¿Ok? Entonces, segundo parámetro importante, la corriente nominal de la protección no debe ser superior a la corriente máxima que puede soportar ese conductor. Y por último, la corriente admisible del conductor debe ser mayor o igual a la corriente de la protección afectada por algunos factores, y este factor es simplemente si nosotros utilizamos fusibles o si utilizamos interruptores termomagnéticos. Entonces, acá lo vamos a poder ver mejor. ¿Ok? Acá está lo que yo les hablaba. La corriente de la carga I sub B debe ser menor o igual a la corriente nominal de la protección, y la corriente nominal de la protección del termomagnético debe ser menor o igual a la corriente que puede soportar ese conductor. Pero aquí hay algo súper importante, ¿ok? La corriente admisible del conductor, acá en Chile nosotros la conocemos como corriente de tablas o I sub T, ¿ok? Esta corriente de tablas lo que hace es relacionar la sección del conductor respecto a la cantidad de corriente máxima que él puede transportar de forma segura, de forma permanente.
¿ok? Entonces, ¿a qué nos referimos o a qué se refiere esta norma con la corriente admisible del conductor? A la máxima corriente que el conductor puede soportar ya en las condiciones donde él va a estar instalado. Es decir, debemos considerar la sección del conductor, debemos considerar el aislante del conductor, debemos considerar la temperatura ambiente, debemos considerar cómo va a estar canalizado, si a través de tuberías, si es a través de bandejas, si va a estar sobrepuesto, si va a estar embutido, ¿ok? Y sub Z o la corriente admisible es la corriente máxima que puede transportar ese conductor en las condiciones en las que él ya va a ser instalado. No cuando todavía está en el rollo de cables que el fabricante nos da una tabla y nos dice las corrientes máximas, porque estas corrientes máximas son al aire libre. Entonces, con la corriente de tablas, la I sub T, ahí nosotros vamos a poder ver esto. ¿Ok? Entonces, para proteger ante la sobrecarga, nosotros debemos balancear esta fórmula. Corriente de carga menor a la corriente nominal menor a la corriente que puede soportar el conductor. ¿Cuál es esta R? No es resistencia, es un factor de corrección por si nosotros usamos un disyuntor por 1, es decir, queda exactamente igual, pero si se decide utilizar fusibles, que no es muy utilizado hoy en día, debemos multiplicarlos por estos factores porque la relación entre un interruptor termomagnético y un fusible no es 1 es a 1, es distinto. Por lo tanto, por eso se hace este factor de corrección. Si nosotros tenemos un interruptor termomagnético de 10 amperios corriente nominal, no es lo mismo que un fusible de 10 amperios. Ahí hay que tener mucho cuidado, ¿ok? Pero hasta acá estamos solo protegiendo ante la sobrecarga. Si nosotros balanceamos esta fórmula que tenemos acá, vamos a estar protegiendo ante la sobrecarga, pero todavía no ante el cortocircuito. Y para el cortocircuito tenemos lo que es el poder de corte, que les había mencionado, ¿ok? La corriente de ruptura o el poder de corte debe ser mayor o igual a la corriente de cortocircuito máximo, ¿ok? Pero hasta aquí solo estamos garantizando la robustez del interruptor termomagnético y que él vaya a poder seguir operando y no se vaya a dañar ante el cortocircuito máximo que vamos a tener ahí. Pero ¿cómo garantizamos que la protección que yo estoy escogiendo va a proteger a ese conductor contra cortocircuitos? Con la segunda fórmula, y es que el I sub M, que es lo que veíamos acá en las curvas, el I sub M, es decir, la curva que vamos a utilizar, el valor de eso, ¿ya? El I sub M debe ser menor o igual a la corriente de cortocircuito mínimo que yo voy a tener en el punto de la falla, en ese tablero. Es decir, mi interruptor termomagnético tiene que ser capaz de encontrar o de detectar la corriente de cortocircuito mínima que yo puedo tener y operar. Porque igual, si es la corriente de cortocircuito mínima, igual estamos hablando de miles de amperios. Entonces, ante la mínima corriente de cortocircuito que pueda aparecer en mi instalación, este interruptor termomagnético debe detectarlo, debe operar y debe proteger mi instalación. Entonces, para la robustez, la corriente de cortocircuito máximo, para garantizar que protegemos al conductor, la corriente de cortocircuito mínimo. ¿Con qué? Comparado con el umbral magnético o el disparo por cortocircuito del interruptor termomagnético, ¿a través de qué? De las curvas de operación. Y la tercera fórmula que tenemos acá ya es un cálculo de energías. Esto es para cuando tenemos proyectos muy, muy grandes, porque puede ser que hasta la segunda fórmula estemos sobredimensionando el conductor, y sabemos que sobredimensionar un conductor en un proyecto grande puede ser considerar un alto costo en los materiales. Entonces, ¿qué se hace? A través de nuestro software XL Pro Calcul se puede hacer un análisis de energía donde vemos la energía de la corriente de cortocircuito ya debe ser menor o igual a la energía que puede soportar el conductor. Entonces, ¿qué es esto? La sección del conductor al cuadrado por una constante K. Entonces ahí vamos a comparar la corriente de cortocircuito máximo que yo voy a tener en esa instalación. La energía debe ser menor o igual a la energía que puede soportar ese conductor. Y así, si por ejemplo vemos que esta energía que puede soportar el conductor es mucho, mucho más elevado de lo que la energía que va a generar el cortocircuito, yo puedo ir bajándole la sección a poco siempre y cuando se mantenga que el conductor sea mayor o igual a la energía que vamos a tener acá en la corriente de cortocircuito. Así que espero haya quedado claro, sé que es un poco confuso, disculpen, me están llamando acá en el citófono, pero vamos a continuar. Y como les decía, les dejo acá porque ya me queda muy poco tiempo, yo les decía que la corriente nominal
¿verdad? La corriente nominal de los interruptores termomagnéticos se calibran a una temperatura que exige la IS. ¿Ok? Entonces, ya, un segundito, por favor. Ya. Entonces, la corriente nominal de los interruptores termomagnéticos se calibran a una temperatura, normalmente a 30 grados centígrados, de acuerdo a la IS 60898. ¿Ok? Entonces, si yo digo que yo tengo un interruptor termomagnético de 10 amperios, a los 30 grados se va a mantener los 10 amperios. Pero ¿qué pasa si esa temperatura de 30 grados baja a 10? Ya el interruptor termomagnético, su corriente nominal no va a ser a 10, sino que a partir de 10.7 es que él va a operar por sobrecarga o etcétera, ¿ok? Ahora, ¿qué pasa si esa temperatura de 30 aumenta, no sé, a 60? Muy poco probable, pero igual hay algunos lugares extremos de temperatura. Ya la corriente nominal no va a ser a los 10 amperios, sino a los 9. Entonces, esta tabla es súper importante, es como un factor de corrección que se hace. Nosotros hacemos ensayos en nuestras fábricas para que ustedes puedan tener esta información y puedan ver el lugar donde va a ser instalado y puedan tomar en cuenta esto. ¿Ok? Voy ahora a leer, estoy adelantándome un poquitito y voy a dejar las preguntas para el final porque todavía me queda un poquitito de información que entregarles y ahí ya vamos a conversar para los que se tengan que ir ahora mismo. ¿Ok? Por último, ya les hablé del factor de corrección por temperatura. La IS nos manda a fabricar estos dispositivos a 30 grados. ¿Ok? Si hay cambios, acá los podemos ver. Ahora, ¿qué pasa con la altura? A veces nos preguntan mucho eso. Y con respecto a nuestra gama de modulares de X cubo, que es nuestra gama premium, no es necesario desclasificar la corriente nominal, ¿ok? No importa la altura donde ustedes lo vayan a instalar, él va a funcionar exactamente igual su corriente nominal, ¿ok? De acuerdo al lugar donde vaya a ser instalado. Entonces tenemos temperatura y altura. Súper importante porque hay ciertas marcas, otros fabricantes que tal vez sí requieran de realizar este factor de desclasificar la corriente nominal de acuerdo a la altura. Seguimos, adelante. Este punto es súper importante y ya me quedan muy poquitas presentaciones, muy poquitos slides, espero me puedan acompañar, pero este punto es súper importante y me imagino que lo habrán escuchado. Con el nuevo reglamento llegaron nuevas exigencias y una de las exigencias que más se ha conversado y que ha dado más que hablar es lo del corte omnipolar. No sé si lo han escuchado, me puedan comentar ahí en el chat. ¿Ok? Entonces, en el tablero general, nos dice, en el punto 5133 nos dice, en el tablero general o tablero principal de distribución de alumbrado, se debe instalar un interruptor termomagnético general de corte omnipolar. ¿Qué quiere decir de corte omnipolar? Que corte tanto las fases como el neutro, ¿ok? Y nos dice que esto en conformidad con el punto 662, que está en el RIC número 2, se los dejé aquí en la presentación para que puedan descargarlo, ¿ya? ¿Y qué nos dice ese punto? Exactamente lo mismo. Nos dice que los tableros de distribución en una instalación deben llevar un interruptor general de corte omnipolar, que es decir, que corte todos los conductores activos, incluyendo el neutro. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Acá también nos da una información importante y nos dice que se debe operar toda la instalación de forma simultánea, porque a veces me preguntaban, Alba, ¿qué pasa entonces si yo pongo en una instalación monofásica un interruptor termomagnético de un polo para la fase y un interruptor termomagnético de un polo para el neutro? No estamos cumpliendo con esta exigencia. ¿Por qué? Porque nos dice que se debe operar la instalación de forma simultánea, por lo tanto debe ser un mismo dispositivo que me permita operar ante esto. Como todo, hay excepciones. Nos dicen que hay una excepción, nos dice que no es necesario instalar un interruptor termomagnético general de corte omnipolar para todos aquellos tableros domiciliarios, solo domiciliarios que contengan hasta 3 circuitos. Igual esto es un poco difícil de encontrar. Ya hoy en día los tableros residenciales domiciliarios tienen 5 o 6 circuitos, ¿ok? Normalmente esto es para lugares mucho más chiquititos, tal vez departamentos de un solo ambiente, porque el RIC 10 igual nos hace exigencia de una cantidad mínima de circuitos de acuerdo a los metros cuadrados, etc. ¿Ok? Ya, y para complementar esta información, cada uno de los pliegos técnicos inician con una terminología, con definiciones importantes, y les quise colocar aquí la definición que ellos hacen de corte unipolar en la terminología al inicio. Y nos dice que es el corte de todos los conductores activos en forma simultánea, ya lo habíamos conversado, ¿ok? Y que se debe hacer la conexión y desconexión
al mismo tiempo tanto en el neutro como en las fases. Ahí podemos descartar que no podemos utilizar dos dispositivos distintos para este fin. Debe ser uno solo. Ahora, aquí en la parte naranjo que les puse acá es muy importante a la hora de seleccionar este dispositivo, porque nos dice que para dispositivos bipolares, ¿ok? Por ejemplo, para instalaciones eléctricas monofásicas, se permitirá que solo un polo esté protegido, ¿ok? Es decir, protegemos la fase y el neutro se debe seccionar al mismo tiempo, pero no va a estar protegido contra sobrecargas y cortocircuitos. Entonces, ¿qué podemos utilizar en instalaciones monofásicas o dispositivos bipolares? Tenemos dos opciones. Podemos utilizar simplemente un interruptor termomagnético bipolar, ¿ok? Que proteja tanto la fase como el neutro, o la normativa nos deja que protejamos solo la fase y el neutro se seccione al mismo tiempo, ¿ok? Entonces, por supuesto, esta configuración de que solo se protege la fase y el neutro simplemente se corta si en la fase se detecta alguna falla es mucho más económico que un dispositivo bipolar. Entonces, lo más seguro es que esto es lo que puedan encontrar. Nosotros como grupo Telegram tenemos una oferta que es un polo más neutro, es decir, el polo se protege, el neutro se secciona al mismo tiempo. En nuestra gama de X cubo lo tenemos en un solo módulo Ariel DIN, imagínense, igual que un dispositivo de un polo como era usado antes, pero acá como pueden ver tiene la entrada para los dos conductores, tanto la fase que se protege, el neutro está marcado porque ese no se protege, sino que cuando en la fase hay alguna falla, él va a operar y me va a dejar sin energía, va a cortar la energía tanto en la fase como en el neutro. O un dispositivo bipolar, dos polos, protege tanto la fase como el neutro. Ahora, en instalaciones eléctricas trifásicas, acá el neutro debe ir protegido sí o sí. Entonces, para instalaciones trifásicas debemos utilizar dispositivos de 4 polos, es decir, tetrapolares, donde las 3 fases y el polo se protejan. Acá lo dice. Sin embargo, para los dispositivos tetrapolares, todos los polos deberán estar protegidos, incluyendo el neutro. Entonces, esta excepción es solo para los monofásicos, para instalaciones eléctricas monofásicas. Ya voy a ver sus preguntas. Quiero finalizar. Acá me habían preguntado lo de las curvas. Acá para que lo revisen, espero hayan descargado la presentación. Ya vamos a finalizar. En el RIC número 10 nos dice que debemos asegurar la selectividad y coordinación de protecciones. Y acá el reglamento, el nuevo RIC, nos hace una recomendación, ¿ok? De cuáles curvas podemos usar. Nos dice, se podrá utilizar como referencia, igual nosotros como proyectistas, instaladores, etcétera, debemos hacer los cálculos pertinentes y debemos ver cuál es la curva adecuada para las cargas que voy a tener. Pero acá nos hace una referencia, podemos tomar como referencia la selección de curvas rápidas tipo B para circuitos de iluminación, depende, si tenemos iluminación LED es posible que no nos vaya a funcionar, ¿ok? Curvas tipo C para circuitos de enchufe, curvas lentas tipo D o K en las protecciones generales, curvas tipo Z para protecciones de circuitos electrónicos y curvas MA para circuito de guarda motor. Entonces, súper importante esto, como les decía, referencia, somos nosotros los especialistas y los que debemos evaluar todos los parámetros para seleccionar el tipo de curva adecuada para las cargas que voy a tener, ¿ok? Nosotros como Grupo Legrand tenemos otro software, el XL Pro Selectividad y Asociación, donde ustedes pueden ver las curvas y pueden hacer todo lo que es la selectividad y coordinación de protecciones entre nuestras protecciones de la marca Legrand. Pueden ver si hay selectividad entre un modular y un caja moldeada, entre un caja moldeada y un corte en aire, si hay asociación, si hay selectividad total, parcial, etcétera. Espero pronto podamos hacer un webinar acerca de esto porque es un tema súper interesante y un tema que solo debemos hablar de esto y yo creo que una hora o más incluso, ¿ok? Así que les dejo ahí esa información, lo de las curvas y nuestro software. Y quiero ir ya para finalizar, bueno, por supuesto, hay que enumerar, hay que identificar las protecciones, ¿ok? Dice todas las protecciones y aparato de maniobra deberán estar rotulados indicando cuál es el número de circuito y su servicio, ¿ok? Tenemos este software, como le indicaba alguna persona que me preguntaba en el chat, y el XL Pro Tableros para hacer todas estas marcaciones o identificaciones a nuestras protecciones. Y otro punto importante, el uso de peines, ¿ok? En la antigua NSH4 del año 2003 no se mencionaba nada acerca del uso de peines para la conexión entre protecciones, entre dispositivo a dispositivo. Por lo tanto, algunas personas utilizaban esto para facilitar mucho más la instalación de tableros en proyectos grandes y venía el inspector de obra y lo rechazaba. ¿Por qué lo rechazaba? Porque en la antigua NSH4, si bien no prohibía su uso, tampoco lo mencionaba, no indicaba que podíamos usarlo. Ahora con la nueva RIC, en el pliego técnico número 2, nos dice que podemos utilizar conexiones prefabricadas o llamadas también peines, siempre y cuando utilicemos el 100% de sus accesorios de fábrica.
En nuestro caso, en el caso de Legrand, ¿cuáles son los accesorios de fábrica? Es solo este que está acá, donde llega el conductor por este lado. Uy, disculpen mi mala... Llega el conductor por acá y luego vamos llegando con esto dependiendo de cuántas protecciones tengamos en el proyecto, en ese tablero, así que podemos ya utilizarlo. Y quiero finalizar con esta lámina de nuestra oferta de productos porque ya es muy tarde, donde como pueden ver tenemos todas nuestras protecciones, nuestra línea de X cubo en formato modular, tenemos caja moldeada y tenemos corte en aire con todas estas corrientes nominales desde menos de 16 amperios hasta los 6.300 amperios de corriente nominal y llegamos con nuestra corte en aire y caja moldeada hasta los 100 kiloamperios de poder de corte. Ahora, tenemos tres gamas importantes para interruptores termomagnéticos modulares y quiero que con esto nos vayamos ya a ver las preguntas, ¿ok? Tenemos tres gamas. Tenemos nuestra gama básica, que es nuestra gama de aplicación netamente residencial, lo cual cubre las necesidades básicas de las obras residenciales, y es nuestra RX Cubo, ¿ok? Ahora, tenemos una gama media. Esta gama media ya tiene una aplicación un poco residencial y un poco terciaria, ¿ok? Acá cuando requerimos funciones adicionales, por ejemplo, señalización, mando a distancia, entre otros, tenemos nuestra gama TX Cubo. Y por último tenemos nuestra gama Premium, que es nuestra gama DX Cubo, que ya tiene una aplicación más terciaria industrial y cuenta con una amplia gama de sus soluciones de funcionalidades, ¿ok? Por lo tanto, ahí pueden ver, dependiendo de los proyectos que ustedes vayan a tener o vayan a desarrollar, escoger la gama que más se adapte a este proyecto. Entonces, acá les dejo en la presentación, lo tienen. Por ejemplo, en nuestra gama básica nada más tenemos los interruptores en curva C, por ejemplo. Ahí hay una diferencia, por eso es nuestra gama más básica, pero sabemos que para instalaciones eléctricas residenciales con curva C estamos más que cubiertos, ¿ok? Con su certificación SEC y demás, tiene todo. Ahora, si queremos un poco más, tenemos nuestra gama TX Cubo, donde tenemos acá el unipolar más neutro, que es para lo del corte unipolar o el bipolar, y el tetrapolar para instalaciones eléctricas trifásicas, ¿ok? Y acá, como pueden ver, ya tenemos un poquito más de funcionalidades. Y por último, nuestra gama Premium. Déjenme cerrar acá que me están escribiendo. Ya. Tenemos nuestra gama Premium, que como les digo, aquí ya sí tenemos curva B, C, D, poder de corte de 6.000 y 10.000 amperios, un polo más neutro, dos polos, tres polos y cuatro polos, con infinitos accesorios también para comandar a distancia, para señalizar, como les decía, esta oferta ya es un poco más terciario industrial. Y con eso quiero finalizar. Muchas gracias a todos por acompañarme y por regalarme estos 18 minutos de más. Siempre se hace corta esta hora, pero quería entregarles la mayor cantidad de información posible. Así que los que se puedan quedar, voy ahora a revisar las preguntas que están en el chat, pero quería finalizar para aquellas personas que se tienen que retirar, como por ejemplo Christopher. Así que Christopher, gracias a ti por acompañarnos. Discúlpame por estos minutos adicionales que les quité, pero como les decía, se hace corta un poco esta clase, esta charla, este webinar de protecciones. Ahora, voy con las preguntas, así que los que se tengan que retirar, muchas gracias. No olviden descargar su diploma de participación. Y voy ahora con las preguntas que tengo acá en el chat, ¿ok? Así que Jorge San Martín me pregunta acá. Voy a colocarla en pantalla. ¿Dónde estás, Jorge? A ver, ¿dónde? Oh, tengo tantas preguntas sin responder. A ver. Ah, debe estar de última acá. Jorge San Martín nos dice, hola Alba, ¿tienen algún software para simular selectividad o coordinación de protecciones? Hola Jorge, sí, tenemos nuestro software, te lo voy a dejar en el chat, XL Pro, selectividad y asociación. XL Pro, Tools, selectividad y asociación. Como les decía cuando les comenté un poquitito acerca de este software, es un software donde ustedes pueden ver si hay selectividad o cuáles son la asociación que tenemos entre nuestras protecciones Legrand, ¿ok? Tú puedes ver si hay, no sé, selectividad entre una gama de X cubo con un DMX cubo, etcétera, entre un caja moldeada y un corte en aire. Simplemente seleccionas la protección que quieres colocar aguas abajo con la protección que vas a colocar aguas arriba y ahí te vas a decir si tienes selectividad total, si tienes selectividad parcial o si quieres hacer asociación, también puedes revisarlo. Así que XL Pro Tools, selectividad y asociación en nuestra página web www.legrand.cl. Ahí en la sección de descarga de software van a poder encontrar todo nuestro software
o la mayoría, son totalmente gratuitos sin necesidad de licencia. Solo algunos, un par que puedo rescatar, de resto todos son, por ejemplo, este totalmente gratuito. Ya, voy a continuar para ver las preguntas. Javier me preguntaba cómo puede descargar el reglamento, el nuevo reglamento. Javier, lo voy a buscar, tengo el link por acá, si no te lo envío por correo electrónico, Javier, pero en la página del SEC, de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, vas a poder encontrarlo. ¿Ok? Ya, seguimos con las preguntas. Vamos a ver, ¿cuál es el nombre del software que utilizan para calcular el cortocircuito? Muy buena pregunta, la voy a dejar acá. Disculpen, no estoy viendo ahora mismo el chat, porque estoy respondiendo acá las preguntas, tratando de ordenarlas un poco. Vamos a ver, ya. Benjamín me pregunta, ¿cuál es el software? ¿Cuál era el nombre del software que utilizan para calcular el cortocircuito? Te lo dejo acá en el chat, XL Pro Calcul, también gratuito y de descarga en nuestra página web. ¿Qué tienen que hacer para descargar este software? Tener una cuenta, iniciar sesión en nuestra página web. Si no tienen una cuenta, se registran con el correo de su preferencia y una contraseña, sus datos, y al estar logueados ya pueden descargar los software, todos los software que tenemos en nuestra página web. Ahora al final les voy a dejar el link directo a la página de los software, ¿ok? Francisco me preguntaba si se derrateaba el dispositivo y se coloca uno mayor. Mira, Francisco, claro, dependiendo de dónde lo vas a instalar, él me hablaba de la temperatura. Por ejemplo, si yo necesito un interruptor termomagnético de 10 amperios, pero yo lo voy a instalar, por ejemplo, no sé, en un lugar donde voy a estar a 50 grados centígrados, entonces va a ser menos, es posible que él vaya a operar por condiciones normales de operación. Entonces, ¿qué debo hacer? Claro, irme tal vez al de 13 amperios, ¿ok? Ahí tienes que jugar con eso para que tu carga quede entre 0 y 10 veces la corriente nominal, ¿ok? Supongamos que tu carga tiene un pic de arranque de 9,3 y por eso tú escogiste uno de 10, ya este no te va a servir. Entonces ahí tienes que ir evaluando tus condiciones y escoger el que sea necesario para la temperatura a la que vas a tener ese dispositivo. ¿Ok? ¿Qué más nos dice? Aquí Francisco me decía que sí tenía conocimiento del corte omnipolar. Sí, el corte omnipolar ha traído muchas preguntas, pero ya hoy en día está mucho más claro. Sabemos que para dispositivos bipolares o instalaciones eléctricas monofásicas tenemos un polo más neutro. Para trifásicos de tetrapolares. Tienen que estar los 4 protegidos, ¿ok? Ya, ¿qué tenemos más acá? Estoy tratando de bajar, pero hay muchos comentarios. Vamos a ver qué podemos hacer. Ya. Es un corte de ambos conductores tomando las fases y electrodos. Excelente, Francisco, ahí nos comentaba. Ya, ¿qué pasa? Acá tenemos una buena pregunta de Javier. Javier nos dice, ¿qué pasa si una casa tiene más de 6 circuitos y solo tienen un interruptor y tienen solo un tablero en una casa? Javier, no sé si me puedes comentar. Mira, si me hablabas del corte omnipolar, el corte omnipolar solo se exceptúa para tableros domiciliares de hasta 3 circuitos. Si tienes 6 circuitos en un tablero residencial, debes colocar un disyuntor general de corte omnipolar, sin lugar a dudas, ¿ok? Y con un tablero está bien. Yo no creo que debas tener más de un tablero para hacer 6 circuitos. Ya, Christopher me decía que se tenía que retirar. El software de tableros está bueno. Dice Luis, acaba de descubrir la pólvora. Excelente, Luis. Luis, está muy atento. Mira, del software XL Pro Calcul, el software XL Pro Calcul tenemos un curso, un video tutorial en YouTube, ¿ok? Tenemos una sección en nuestro canal de YouTube donde vamos colocando video tutoriales de nuestro software. No está completado aún, por ejemplo, el de tableros no está listo, está el de Calcul para calcular cortocircuitos, etcétera, pero muy atentos porque ahí vamos a ir colocando también y esperamos muy pronto hacer webinars acerca de estos software también, ¿ok? ¿Por dónde iba? Se me mueven. Ya, muchas gracias a todos, gracias a todos los que se deben retirar. Listo, yo creo que he finalizado con las preguntas. Voy a ir revisando ahora de atrás hacia adelante porque estaba viendo las preguntas que estaban anteriormente. Se me mueve el chat muchísimo Ya, me envían el link por correo. No sé qué me pide ya. Don Arturo, muchas gracias a todos. Voy a dejar ya la última lámina para finalizar. Ya
estamos ya en el tiempo. Voy a dejarles una muy breve encuesta de satisfacción a ustedes acá en el chat, a los que quedan todavía, pero había muchísimas preguntas y hubo una muy buena convocatoria el día de hoy, así que les agradezco la confianza, el que nos hayan acompañado. De verdad, súper contentos con esta gran convocatoria el día de hoy. Los dejo desde ya invitados a participar al webinar número 3 de esta especialidad de instalaciones de protecciones eléctricas, donde vamos a hablar, ya hablamos hoy el día de hoy de modulares. El próximo lunes vamos a estar hablando de caja moldeada. Así que les dejo aquí, ya les estoy dejando la breve encuesta de satisfacción. Y con eso vamos a cerrar entonces este segundo webinar. No olviden descargar su diploma. Cualquier duda o consulta me lo dejan en mi correo, que los dejé ahí en pantalla, legranacademychile@legran.cl, y ahí yo voy a estar súper atenta. Encuesta de satisfacción aquí. Ahí se las dejo, así que déjennos ahí sus comentarios, qué otros temas de interés les gustaría ver. Estamos creando nuevas especialidades y nuevos ciclos para este año 2022, así que sus comentarios y sugerencias son súper importantes para nosotros. Que tengan un excelente día. Voy a quedarme un ratito acá en el chat contestando algunas preguntas que quedaron y nos vemos entonces el próximo lunes. Nos va a estar acompañando uno de mis colegas el próximo lunes, así que desde ya invitadísimos y esperamos contar con su participación. Nos vemos. Rodolfo, el diploma lo puedes descargar ahora cuando yo cierre la sala, en unos 5 minutitos. Te va a llegar un correo de agradecimiento y dentro de ese correo de agradecimiento vas a poder descargar tu diploma. Así que con eso me despido, que estén muy bien, muchas gracias y hasta la próxima. Grupo Legrand. Transformamos los espacios habitacionales y de trabajo a través de la gestión de la energía, iluminación y redes digitales. Contamos con una completa oferta para los mercados residencial, terciario e industrial. Un grupo internacional con gran potencial de desarrollo. Productos comercializados en 180 países. Más de 90 oficinas a nivel mundial. Más de 38.000 colaboradores. 172 compañías adquiridas, 29% de crecimiento en ventas de productos conectados. Contamos con 170.000 referencias distribuidas en 81 familias de productos en distintas unidades de negocios. Potencia y distribución de la energía. Infraestructura digital. Canalizaciones para cableado. Componentes de instalación. Series domiciliarias. Sistemas conectados para espacios inteligentes. Control de la iluminación, entre otras. Un componente integral de la estrategia de desarrollo del Grupo Legrand es la responsabilidad social empresarial, que tiene por objeto aportar los medios para lograr un crecimiento rentable y duradero de nuestras actividades empresariales. Para esto nos enfocamos en 3 ejes: compromiso con nuestros colaboradores, ofrecimiento de un ecosistema empresarial a nuestros clientes y proveedores, limitación de nuestro impacto sobre el medio ambiente. El Grupo Legrand en Chile cuenta con una completa red de servicios con el objeto de que la experiencia a través de sus marcas Legrand y Betty Chino sea la mejor, optimizando la especificación e instalación de su portafolio de soluciones. Además, contamos con canales digitales optimizados para nuestros clientes, webinars, videos, cursos en YouTube, cursos e-learning y capacitaciones presenciales. Sitios web actualizados con información relevante de nuestros sistemas y productos. Aplicación móvil para optimizar el trabajo de nuestros clientes desde sus smartphones. Grupo Legrand. Transformamos los espacios habitacionales y de trabajo a través de la gestión de la energía, iluminación y redes digitales.